de vegetales con maestros vegetalistas de la selva. Entonces, esos maestros vegetalistas son una gente que ha conservado su tradición en los últimos 10.000 años ininterrumpidamente, a diferencia de nosotros, que digamos nos la han robado. Ese conocimiento lo teníamos aquí, pero nos lo han robado a sangre y fuego. La Inquisición siempre había el poder oficial que eliminaba, digamos, a la gente que tenía este tipo de conocimiento. Entonces poco a poco lo han ido arrancando y no nos queda nada, quedan, digamos, pequeñas cosas, pero en la selva no llegaron, y gracias a eso ahí se conservó esa tradición, ese conocimiento de esos 10.000 años. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos, a diferencia de nosotros, que funcionamos con el hemisferio izquierdo, con el racional, que nos dan, digamos, de donde venimos, trabajan con el hemisferio derecho, con el intuitivo. Lo que hacen realmente es conectarse directamente con los elementales de las plantas. Y son los elementales los que les explican lo que hay que hacer. Los cantos que les explican los árboles se llaman ícaros. Por eso se llama ícaros. Esos son los cantos que los elementales les explican a los chamanes. Ellos no se llaman chamanes, eso lo decimos nosotros. Ellos son maestros vegetalistas. Entonces, ellos aprenden eso que les enseñan y lo utilizan para curar. En la selva, todos vosotros sabéis que, por ejemplo, las mezclas de plantas, que es una gran farmacopea, todas las farmacéuticas van a ir a buscar ese conocimiento. ¿De dónde ha surgido eso? Eso se lo han explicado esos elementales a la gente que tenía ese contacto. El curare, por ejemplo, son 16 plantas distintas. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir mezclar 16 plantas distintas? O sea, esas combinaciones, esa magia viene de ese reino directamente con los maestros que son capaces de reconocer que tienen esa intuición, que están abiertos, digamos, desde el hemisferio derecho y a ese tipo de contacto. Entonces, para adentrar un poco más, de toda la farmacopea que hay en la Amazonía, ellos trabajan con lo que llaman 12 palos maestros. Es decir, de todo lo que hay, de todas las plantas, de todo lo que conocen, hay 12, digamos, que son palos maestros, que son los maestros más grandes que ellos tienen en el mundo natural. Cuando vas ahí a dietar, por ejemplo, lo que haces es dietar uno de esos palos maestros. Tú te llenas de esa energía, es una forma de decirlo. Te llenas y te enseña cosas, directamente. ¿Vale? La primera vez que yo fui ahí fue muy curioso, porque el día antes de marchar tuve un accidente con una placa de hielo a 20 por hora porque iba muy despacio y me choqué con una patrulla de policías. Saltó el airbag, me rompí la mano, esta mano, porque la cadena se saltó y se puso de lado contra el volante y me partió la mano. Eso yo no lo sabía en ese momento. Pero es así, qué casualidades, pero nada es casualidad. Entonces, yo me marchaba al día siguiente. Bueno, me querían dejar hasta aquí, pero me iba a la selva, les dije, no, solamente este trocito. Entonces me dolía la mano y tenía que ir así para que no me doliera. ¿Vale? Entonces tú vas a la selva y cuando llegas, digamos, dietas ese vegetal. Al tercer día, por la noche, me desperté y noté aquí una vibración muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No sé si vosotros habéis leído Las voces del desierto. Sí, sí. Cuando se rompe la pierna, ¿te acordáis? Bueno, pues yo viví eso, ahora os lo explico. ¿Vale? Una vibración muy fuerte que duraba y duraba, duró 1 hora y pico, aquí, en ese trozo. Entonces yo decía, pues eso será, ellos lo llaman genios, al alimental lo llaman genios. Pues estaba curando eso, y pues será eso, ¿no? Y de pronto al cabo de 1 hora, eso se fue por detrás y se fue al lado paralelo. Entonces estuvo aquí un poquito, 10 minutos, y yo entendí que eso es, digamos, esta zona había ayudado a esta otra, porque son simétricas. Entonces esa zona también estaba dañada, y por eso me lo curaron un poco también. ¿Vale? Bueno, al día siguiente, la mano la pude bajar,
no me dolía para nada. O sea, estaba soldado. Me hacía solamente 5 días que me había roto la mano. Eso no se solda en 5 días. Entonces, para mí todo es una lección, ¿no? No fue porque sí que me choqué contra la policía. Yo tenía que trabajar algo ahí, algo que no entendí, y todo está relacionado, ¿no? Pero viví esa experiencia también para que yo entendiera que realmente todo eso es muy fuerte. Y el mismo día, digamos, me llevó el mismo vegetal a un roble que hay encima de una casa en la montaña. Luego la enseño. Y entré ese roble por el tronco, ¿vale? Por las raíces y hacia adentro de la tierra. Y entrando hacia adentro. Entonces yo vi todo eso, pero no lo entendía. No supe entender nada, pero digo, bueno, ya llegará, ¿no? Bueno, llega en la forma de esto, de la Fundación Icaros. Porque está empezando a... Nosotros los primeros que os lo explicamos eso, porque no, hasta ahora no ha sido posible. Entonces, os explico para que entendáis de dónde viene todo esto. Entonces, una vez, una gente, no anterior todavía, estábamos gente que habíamos vivido este tipo de experiencias con el maestro vegetalista, decíamos, pero qué maravilla, qué naturaleza tan increíble tiene aquí, ¿no? Porque las plantas se le mueven cuando pasa el maestro vegetalista. Vibran, lo ves cómo se mueven. Dices, es increíble, ¿no? Pero es así. Entonces le decíamos, pero qué maravilla lo que tienen. Y se nos queda mirando y dicen, pero ¿qué no tienen ustedes árboles? No tienen naturaleza. Entonces nosotros dijimos, no, hemos perdido ese conocimiento, ¿no? Y dice, pues llévenme ahí y yo les ayudo a recuperar eso. Y se quedó ahí. Entonces, al cabo del tiempo, los que habíamos vivido eso nos reunimos y dijimos, ¿por qué no intentamos crear un proyecto para hacer eso? Recuperar ese conocimiento que aquí tenían, aquí eran los druidas íberos en esta zona. Además en la zona esta donde estamos, en la Garrocha, y en toda esa zona es muy importante, porque aquí había una comunidad muy importante de druidas íberos, no celtas, íberos. Y venía gente de todo el continente porque sabían mucho, conocían esa sabiduría de la naturaleza y también la de los cielos. Sabían unir los dos extremos. Entonces, venían aquí porque es una zona muy especial, porque aquí está el fuego. Es la única zona del continente, y la tuya también, en el Teide. También está el fuego, el viento del fuego. Entonces eso está aquí vivo. Y eso, todo el Pirineo, hace como un dibujo de un rombo, pero que se proyecta hacia la zona de Orote y de la Garrocha y va hacia el Cabo de Creus. Entonces eso tiene mucha fuerza. Por eso aquí surgen cosas con mucha fuerza cuando están conectadas con el corazón, cuando son auténticas. Cuando no son auténticas, no. Entonces, lo digo porque son cosas que no son porque sí. Entonces intentamos empezar eso. Nos ha costado horrores. Hemos luchado contra 5 departamentos de la Generalidad. Nos decían que esto no era interesante para nadie, que no era de interés público, que informe a Sanidad. Y en Sanidad decían, pero ¿por qué nos pasan esto si esto es...? En fin, ha sido una lucha, pero lo conseguimos. Salimos del embrollo y empezamos, digamos, a trabajar con eso, ¿no? Entonces, la quinosurgia y los árboles nos enseñan camino a casa. Y eso es lo que, tal como titulado esta presentación, que es el nombre de unos talleres que hacemos, que es lo que ahora les puedo intentar explicar, ¿vale? ¿Les pasa? ¿Por qué la kinesiología? ¿Qué es la kinesiología? Antes lo hemos hablado un poco. Entonces, yo os lo explico muy rápidamente, porque ya sabéis todos más o menos lo que es, ¿no? Pero, de alguna forma, nuestro cuerpo es muy inteligente. Nos dejan todos los sistemas que pueden hacer automáticamente, funcionan solos. Tú no te tienes que preocupar si tienes una infección, o cómo funciona el sistema circulatorio, o la respiración. Eso funciona. Nos dejan libres para que hagamos lo que tenemos que hacer, para que despertemos y hagamos lo que realmente tenemos que hacer. Y todo eso va a funcionar. Y no sabemos qué ocurre, pero las células sí lo saben. Hay todo un sistema subconsciente que está toda la información, absolutamente toda. La kinesiología, pero no la AR, esa que haces así un momento. Es una kinesiología que tarda 5 años en aprenderla para testar correctamente a las personas
que te llega, o sea, te conecta con esa información de tu cuerpo y te ayuda, digamos, a llegar a esos bloqueos, a esas emociones, al parto, a vidas anteriores, a donde sea, donde tú tienes un bloqueo, a emociones, a palabras, a historias que te tienen bloqueado, ¿no? Entonces, ese sistema, la filosofía, cuando se sabe aprovechar, te puede llegar a encontrar ese tipo de bloqueos para sanarlos, para quitarlos y que todo fluya como tiene que fluir. Entonces, es para encontrar otra vez la armonía, encontrar el equilibrio, volverte al equilibrio. Entonces, aparte de la kinesiología, ¿qué es lo que hemos hecho? La siguiente. Lo que hemos hecho es añadirle las claves de los árboles. Las claves de los árboles hemos estado trabajando, porque la Fundación lo que está haciendo es invitar a maestros que tienen ese conocimiento aquí en nuestra zona para que nos enseñen a conectarnos con nuestros elementales, con nuestros maestros. Como decíamos ahí hay 12 palos maestros, pues aquí también tenemos nuestros mayores, los hermanos mayores del mundo vegetal, que tienen una ventaja sobre nosotros, y es muy importante, y es que ellos no han perdido la conexión con la divinidad, con las dimensiones superiores. Ellos están tan conectados como hace 1000 años, como hace 2000, y lo seguirán estando. No pierden esa conexión. Están siempre conectados. A partir del mundo animal empieza, digamos, la libertad de movimientos, pero también toda una serie de procesos que nosotros estamos ahora intentando volver a conectarnos todos, ¿no? Pero los árboles no, o sea, están ahí. Si tú los maltratas, siguen haciendo su trabajo hasta que pueden. Los árboles de las ciudades, por ejemplo, están pasteurizados de alguna forma. Lo pasan muy mal. Incluso muchas veces tienen que ir a zonas de pantanos, de lagos, para curarse, porque si no, no podrían continuar con su trabajo. Pero lo siguen intentando hasta el último momento. Ellos están ahí. Entonces, alguna vez, conectando con un árbol de ciudad, se quedan sorprendidos. ¿Cómo? Un humano que me ve, que sabe relacionarse. Se quedan sorprendidos y extrañados. Porque es así. ¿Vale? Entonces, este árbol, por ejemplo, es un roble inmenso. Si os fijáis, ahí tiene una... Es un roble inmenso. Y es hora, o es el momento, de que los humanos entremos en ese otro nivel. Porque los árboles también lo necesitan. O sea, nosotros lo necesitamos, porque nos pueden ayudar con eso. Porque, ¿qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? Es un orgonite. Su cuerpo es un cuerpo, la resina. Los minerales los coge él de la tierra. El cuarzo, que es su alma, su espíritu. Cada persona, dice que tenemos un alma. Podemos conectar con todos, eso es lo que nosotros intentamos enseñar, pero os lo iré diciendo. Pero cada persona tiene un árbol, porque es con el que tiene más sintonía, y es el que le puede ayudar de alguna forma más. Pero en otro momento quizá necesita otro que le ayude en otro aspecto, a un bloqueo, a lo que sea, ¿no? Entonces, los elementales, yo los he invitado a que estén aquí también con nosotros. Le dan una vuelta por aquí, los árboles estos inmensos que hay, que son increíbles, y están aquí también, para que vosotros sintáis lo que incluye decir todo eso. La siguiente. Los árboles, cada árbol tiene una característica distinta, ¿vale? Son como frecuencias distintas, como minerales distintos, o sea, es muy distinto. Unos son fuerza, otros son calma, todos te armonizan, todos te ayudan, porque están conectados con el Creador, con el amor del Creador, pero con el amor. Están siempre conectados ahí. Entonces, si uno se acerca con humildad, eso es posible, ¿vale? Porque están ahí. Siguiente.
Esta es la casa, o sea, que está cerca de Puerto Alconta, a 1400 metros de altura. Hay águilas por ahí volando. Es un sitio increíble, donde hay una naturaleza con muchas especies muy variadas. Entonces, ahí es donde os podemos enseñar, digamos, a conectar con nuestros maestros, con las distintas energías, de una forma, si ahora os explicara, el pino es esto, tú lo sabes, tú lo has vivido, a ti nadie te tiene que explicar qué es un pino, más que vas a vivir a partir de ahora, ¿vale? Pero si os explicara lo que es, nos entra por este lado, por el lado izquierdo, y se queda ahí en la estantería y nunca más se sale de ahí. Entonces lo que hacemos ahí es ayudaros a que entre por el lado derecho, a que entre por el lado intuitivo, a que uno aprenda a conectarse con los distintos árboles y vea lo que es, lo sienta, y al sentirlo, luego ya va por el otro lado. No quiere decir que te vuelvas, que no toques de pies solo al revés. Los árboles te ayudan a enraizarte en la tierra. Hay mucha gente de estos ámbitos que están volando, que son nubes volando, porque les falta enraizarse. El árbol es el equilibrio perfecto entre la tierra y el cielo, y siempre hace su función. Nunca ha dejado de hacerla, ni nunca la va a dejar de hacer. Entonces, por eso están ahí, ¿no? Hay rocas, hay piedras, hay una energía invisible, ¿no? Para que veáis un poco cómo se siente. Nos empezamos a conectar, a respirar. Nos quedamos en estos momentos de esta vida, porque digamos, hemos hecho un tipo de taller que es más bien terapéutico para quien quiere trabajarse alguna cosa, para que alguna enfermedad, alguna cosa que quiere trabajarlo a través de esto, ¿vale? O para conocerlo, ¿no? Y otro tipo de talleres más complejos, que son seminarios, que es para, digamos, buscar, digamos, mucha más información directamente de los árboles o de las plantas medicinales o de las de montaña o las mediterráneas, para entrar más, porque con las plantas también es posible hacer eso. Nos van a ayudar maestros de varios sitios que nosotros conocemos, pero hay una persona que es capaz, trabajando con ella, en 3 años, de reconocer cualquier planta del mundo, saber para qué sirve, solo tocándola. Y es lo que nosotros la conocimos en Perú. Con el que estábamos dietando, no lo había visto nunca, y tocándolo nos explicó exactamente lo que era. En un momento. Entonces, hay gente que tiene esa sensibilidad, y eso es lo que nosotros hemos aprendido y tratamos, digamos, de transmitir también a toda la gente, porque es el momento, porque ellos también lo necesitan. ¿La siguiente? Los árboles, una cosa importante es que en estos momentos ellos necesitan también del contacto con los humanos. De alguna forma, las jerarquías que los estaban dirigiendo están dejando su lugar a los humanos. Entonces se produce una paradoja, y es que los elementales no saben muy bien qué hacer, porque los humanos estamos de espaldas a ese mundo. Es como si estuviéramos en una obra que fuéramos los capataces, vienen los elementales y estamos fumando un cigarrillo y de espaldas. Entonces hay que abrir los ojos. Por eso es importante, digamos, que cuanta más gente conozca esto y vea, sea capaz de verlo, pero de verdad, sin misticismos más allá de lo que realmente es, ¿no? Es entender esa relación mutua que nosotros necesitamos, pero ellos también necesitan que haya ese contacto. Entre todos los reinos de la naturaleza, el de los árboles es el que está, digamos, lanzando un llamado más urgente a los hombres. Es el que está clamando, diciendo algo así, ¿no? Elimínenos y todo el planeta se resecará y morirá. Déjenos ser y la criatura toda ronroneará de satisfacción. Pero de todos los elementales son los que están en peor estado. Son los que están más maltratados, más eliminados, más cortados, más despreciados. Eso no quiere decir que no podemos utilizar su madera, pero hay que hacerlo todo con un sentido determinado. Pero es un llamado que ellos hacen, porque están mimando. ¿La siguiente?
Esto es una profecía Hopi, no sé si la conocéis, algunos, pero yo les explico unas cuantas cosillas. Esto es un Hopi, en la evolución de los tiempos, el gran espíritu les dijo que dejaran su arco en el suelo. Por eso son pacíficos, nunca han querido guerras, no quieren la lucha. Y les enseñó el secreto de la rueda de la vida, de estar integrados con la naturaleza, de estar en equilibrio respetándola y en simbiosis total con la naturaleza. Entonces aquí aparecieron dos caminos, el de arriba y el de abajo. Aquí, eso es la cruz, cuando llegó la cruz a su mundo, cuando llegamos nosotros. Entonces, en ese punto, fijaos que la mayoría de la gente circula por el camino de arriba, incluso muchos hobbies, eso es lo que simboliza. Pero llega un punto en el camino de arriba, que es cuando empieza a hacer esas hacia arriba y abajo, y que se termina. Eso quiere decir que hay un punto en el camino de arriba que si uno vuelve hacia el camino de la vida, y esa línea es lo que se llama el camino de la vida. Y si no se vuelve otra vez al equilibrio con la naturaleza, donde hay plantas, donde está el equilibrio con las plantas y los hombres, al mismo nivel, entonces te quedas el camino de la vida y se destruye todo. Entonces, de alguna forma, los hombres esos es desde, o sea, eso desde hace 2000 años. Y es muy, para esta época, es muy importante. ¿Cómo volver? Pues es lo que estamos haciendo aquí de muchas formas distintas. Todos estamos intentando hacer eso, pero es importante que lo sepamos. ¿La siguiente? Esto es muy curioso porque esto es un grado en el que estaba trabajando yo y me estaba comunicando y me estaba preguntando cosas y aprendí lo que hacía, lo que era operar, ¿vale? Me explicaba muchas cosas y cuando terminé ya me marchaba y me hizo una pregunta a él, a mí, y me preguntó: ¿cuál es tu fruto? A mí, ¿vale? Y yo me quedé un momento así y no sabía qué contestarle. Y dije: mira, de momento no lo sé, ya te lo diré cuando lo sepa. Me fui y pues han pasado 6 meses. Que si los hijos, que si el trabajo, que si esto, que si lo otro, pues vas viendo que no es eso. Uno tiene que saber cuál es su fruto. ¿Qué textura tiene? ¿Qué sabor? Y eso solamente lo sabe uno. Hay muchas pistas, hay muchas tal, pero tiene que encontrarlo. Uno tiene que ser capaz de decir: ah, mira, este es mi fruto, o no para nada, o qué hago, o qué. De alguna forma la visión de la Fundación Ícaros pues, es esa, ¿no? Conectar de nuevo al hombre con sus árboles, enseñarle cómo se contacta, ayudar, digamos, a que todo eso vuelva a ser posible. Sin misticismo, tocando el piso en el suelo, haciendo las cosas razonablemente, ¿no? Y eso es lo que proponemos, ¿no? Porque hay que mantenerlo, o sea, hay que luchar. Esto es muy bonito también, si lo queréis ver, porque es increíble, ¿no? Hay que luchar por las cosas que creemos, con pasión, como muchos de vosotros lo habéis hecho cuando habéis expuesto lo que habéis expuesto, ¿no? Es así se trabaja, conectándonos con el corazón, ¿no? Y haciéndolo de verdad. Y eso es lo que nosotros de alguna forma proponemos con esas dos vías. Una con los talleres, que son con kinesiología para ayudar a desbloquearnos un poco más, y la otra con esos seminarios más profundos, donde conectamos más directamente con el mundo elemental, pero hay que trabajar mucho más, ¿no?